Las multitudes buscaban continuamente a Jesús. El capítulo 1 mostró toda una serie de milagros, no solamente en Capernaum, sino en las diversas poblaciones a su alrededor por toda la región de Galilea. Cualquier persona que mira ese tipo de ministerio diría que es todo un éxito. La gente anhelaba ver a Jesús, escuchar a Jesús, todo lo que estaba pasando. Eso es esperable que llegamos a este capítulo 2 cuando regresa a Capernaum y la gente quiere escucharle. Pero yo hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si hoy yo convoco a que pasen al frente todos los que tienen enfermedades en esta congregación para orar por ellos? Y pasa el hermano que tiene dolor de cabeza o el que tiene un malestar estomacal. Oramos y se sana. Daríamos gloria a Dios por ellos, ¿cierto? ¿Qué tal si el que pasase acá fuera un ciego? O fuera un mudo? O fuera de un brazo que se ve atrofiado? O si fuera un paralítico. ¿Qué pasa si pasa aquí adelante y el ciego sale viendo? Y si el que está aquí paralítico sale caminando o saltando. De seguro que el próximo domingo nos pasaría igual. No cabrían por esa puerta, porque la voz se correría. En esa iglesia están ocurriendo ese tipo de cosas. A lo mejor nos tocaría cambiar de lugar, ¿cierto? Los milagros de Jesús, los milagros que Dios hace en este mundo, son interrupciones que Dios hace en su providencia del orden natural que Él mismo ha establecido. Los ojos naturalmente son diseñados para ver, pero si por alguna razón, alguna circunstancia dejan de ver, entonces al ocurrir un milagro es que se interrumpe eso y el soberano Dios decide hacerlo libremente. Jesús lo hizo libremente. Él cuando hacía estos milagros, estas sanidades, mostraba esa compasión por el afligido, por aquel que está sufriendo en su cuerpo. Él mostraba su autoridad y eso lo vimos en el capítulo 1, incluso ante los demonios que esclavizan al hombre. Y como estudiaremos hoy, estos milagros físicas sanidades ilustran una realidad del alma y es el perdón de los pecados, que es el profundo problema del ser humano. Las enfermedades son solo síntomas de un problema mayor. Ahora, aunque el primer capítulo fue de esa gloria que Jesús mostró por todas esas regiones, con todas las sanidades, vimos oposición, sí. Vimos la tentación, el versículo 13 del capítulo 1. Vimos el endemoniado ahí mismo en Capernaum, versículos 23 al 26. Vimos sanidades y donde iba ocurriendo sanidades también se levantaban demonios y Jesús los expulsaba. Se veía un conflicto espiritual porque Jesús es el Hijo de Dios y los demonios lo sabían. Pero ahora el capítulo 2 nos introduce otro tipo de conflicto, otro tipo de oposición. Oposición de parte del sistema religioso. Es decir, los que se consideraban dominantes de la fe, de la religión, los fariseos, los escribas, ellos ahora se levantan contra Jesús. Y bueno, este capítulo entonces es conocido como las controversias de Galilea, precisamente por eso. Y esa oposición la vamos a ver cada vez más degradante. Primero empieza en el corazón. Quizás algunas expresiones como es este texto, pero seguiremos viendo a lo largo de los próximos domingos cómo esa oposición se va haciendo cada vez más férrea, más evidente. Cada sección nos va a mostrar eso. Y en cada oportunidad que hay una oposición, como la que estamos estudiando, empezamos hoy, veremos a Jesús mostrando su misión. Pero veremos a Jesús, el Maestro, a Jesús, el Mesías, a Jesús, el Hijo de Dios, mostrando el poder para salvar, para salvar. Jesús no es solo un predicador más de la época del siglo primero. Jesús no es solamente un sanador de la época como podrían verse. Jesús es el Dios que perdona y que sana. Ese es el título de esta enseñanza, el Dios que perdona y sana. Y vamos a verlo entonces en cuatro puntos que consideramos naturales en el texto. De los versículos 1 al 5 veremos una situación inesperada. Una situación inesperada. Versículos 6 al 7, un conflicto iniciado. Un conflicto iniciado.
Versículos 9 al 11, una respuesta divina, la respuesta divina. Y el versículo 12, un resultado asombroso. Así pues, empecemos con el primer título, una situación inesperada. Cuando Jesús llega de esa gira de predicación, entra en una casa, como dice el versículo 1, se oyó que estaba en casa. Podríamos pensar que la casa de Pedro podría ser, los comentaristas y hablan de que no hay una certeza, una precisión, pero lo que sí podemos pensar es que era una casa, un lugar donde la gente ya tenía cierta idea que Jesús frecuentaba allí o moraba allí. Parece que es algo fijo en ese ministerio en Capernaum. De manera que como saben que entró, entonces se riega el boca a boca y decir, Jesús ha llegado a Capernaum y está en su casa. Todos conocían dónde podría ser. Tanto que el texto empieza nuevamente a usar el lenguaje de inmediatez que caracteriza a Marcos. Todo es rápido en Marcos. Y aquí dice, así como Jesús entró en casa, rápidamente se esparció la voz y llegaron. Nos hace recordar ese día que vimos en el capítulo 1, donde predicó en la sinagoga, predicó en la casa de Pedro, sanó en la casa de Pedro, sanó a la suegra, venía más así. Vuelve otra vez esa inmediatez. Y tanto fue así ese voz a voz que se reunió tanta multitud dentro y fuera del recinto. Superaba la capacidad del local, evidentemente, ese espacio era estrecho. Y aún así nos presenta que a pesar de que estaban estrechos, habían asientos, habían lugares, gente de pie, gente sentada, gente en las afueras, quizá gente en las ventanas, pero lo que sí vemos es que es una reunión de personas bastante diversa. Habían discípulos de Jesús, podemos mencionar a los que ya ha traído desde el capítulo 1, personas que ya estaban confiando y creyendo en la obra de Jesús, pero también habían necesitados. Seguramente habrían algún tipo de enfermos, puesto que esa era la fama que estaba por la región. Había algunos interesados por escuchar, bueno, ¿quién es este Jesús del que tanto están hablando? Pero también habían líderes religiosos, tanto escribas como fariseos. Y es posible que ahora estos escribas llegaran a ese lugar a atender, porque es que ante la popularidad de Jesús, el mensaje de los escribas y fariseos no era tan atractivo. Jesús venía con poder, hablaba con autoridad, y los escribas lo que hacían era replicar, tomar ideas de lo que otros han dicho. Entonces, podía estarse trasladando el enfoque del pueblo, de los escribas, hacia Jesús. Estaba llamando demasiado la atención del pueblo. Los escribas, bueno, vamos a ver qué está pasando aquí. Y en esa reunión, Jesús predica la palabra, porque ese ha sido su llamado y eso fue constante en el capítulo 1. Su misión, enseñar y transmitir el mensaje de Dios, el mensaje adecuadamente interpretado. No dice el contenido específico, pero ahí dice que estaba hablando la palabra, lenguaje que será usado en varias ocasiones en el Evangelio de Marcos. Es su palabra. Cristo está hablando con autoridad, interpretando el Antiguo Testamento, las profecías, adecuadamente. Ese es el contexto de lo que va a presentarnos ahora el Evangelio. Se predica la palabra de Dios, se predica fielmente la palabra de Dios y con autoridad viene el poder de Dios para traer sanidad, para traer salvación. En ese momento donde la palabra de Dios es expuesta, ¿cuál es nuestra tarea y nuestra misión también? Dice el Evangelio, versículo 3 y 4. Vinieron a él unos trayendo un paralítico cargado por 4. Bueno, ya el texto nos ha presentado que la multitud está apretujada. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es estar apretujado, ¿cierto? No cabría una camilla con un paralítico en estos instantes y mucho menos como lo estamos moviendo, ¿verdad? No podían venir a Jesús. Y a eso pensar que el paralítico por sí mismo tampoco podría llegar donde Jesús. Es un tipo de enfermedad o de condición de la persona donde no puede mover nada. Algunos hasta consideran que realmente podía ser algo como parapléjico del día de hoy que podemos conocer. Dependía de la asistencia, de la ayuda de otros. El texto bíblico nos refleja, nos presenta que hubo otra ocasión en Juan capítulo 5 donde Jesús se acerca a un paralítico, el paralítico de Betesda. Recuerdan un poco la historia. Jesús va pasando cerca del estanque, hay un paralítico y él se acerca. Jesús llegó a donde él. Pero acá vemos que Jesús está dentro de la casa, rodeado de tantas personas. ¿Qué posibilidad hay de que un paralítico pueda estar delante de la presencia de Jesús? Escuchar su mensaje o incluso ser sanado. Realmente
podía parecer imposible. Pero estos hombres confiaron, estos 4 hombres, y podemos hablar incluso del mismo paralítico, confiaron en Jesús. Hicieron lo posible. Estos amigos que le amaban hicieron todo el esfuerzo para llevarlos, y lo que hicieron, bueno, no podemos ingresar por la forma natural, bueno, vamos a irnos por el techo. Y ahí tendremos que recordar un poco que no son casas como las nuestras en cuanto a estructura o en cuanto al diseño. Esas casas se construían en piedra y tenían techos planos. Esos techos planos formados por vigas de madera cubiertas con barro, barro pisado, pero también con ciertas pajas o ciertas ramas para que pudiera sostenerse. ¿Ya? Entonces ese era como el sistema, con el elemento. Y siempre habían escaleras al exterior que ayudaban a subir a ese terrado, al techo de la casa. Eso era muy útil para esos momentos. Ahí podían secar las cosechas, de pronto sobre ciertos productos, o incluso eran usados para orar, para meditar, para tiempos de devoción. Era parte de esa cultura, ¿ya? Entonces, ellos lo que piensan es, bueno, vamos a subir al techo, y ese techo, por su material, por la forma como está diseñado, puede cavarse, porque ese es el lenguaje, cavar. Está hablando de apartar todo ese barro. Y en efecto, eso es lo que hacen. Bueno, no podemos entrar por la puerta, vamos por el techo, se puede cavar. Nosotros hoy pensaríamos quitar la teja, pero la consistencia de esos materiales lo resistía, puesto que estaban diseñados para este otro tipo de tareas, no como nuestros techos, generalmente. Y pensemos en eso. El texto no nos quiere dar tantos detalles en el enfoque de cómo fue que lo hicieron. No nos explica si usaron pala, no nos explica el polvo. Seguramente debe haber polvo, seguramente podemos pensar lo extraño que fue que están en medio de la reunión Jesús hablando, predicando la palabra, y se empieza a mover el techo o se empieza a resquebrajar. Y no fue un hueco menor, o sea, lo suficiente para que entrara una camilla, ¿ya? Bajada con cuerdas. ¿Ya? O sea que fue algo grande, algo extraño que está pasando aquí. ¿Quiénes son estas personas que están haciendo esto? Podemos pensar una multitud abriendo por lo menos y apretujándose más mientras baja la camilla. Es algo bastante extraño, ¿ya? Podríamos pensar así. Pero muestra ese amor, ese interés de estos hombres porque esta persona imposibilitada llegara donde está Jesús. Eso es una fe genuina. Saben que aunque el texto tampoco nos dice más detalles al respecto, no nos dice que ellos pidieron, bueno, lo pusieron allí, pero no habla de que ellos hayan hecho una petición. Ni sáname, ni sálvame. No le pregunta como en otras ocasiones. El paralítico tampoco pregunta, ¿ya? Es como un ruego silencioso. Una situación donde la persona, bueno, aquí estoy delante de ti. Estoy delante de ti. Y el mensaje no enfoca eso. El texto bíblico no enfoca en eso. Más bien nos pone en perspectiva de una manera anticlimática el verdadero problema. ¿Qué esperaríamos? Que Jesús les dijera, ya estás aquí, levántate y anda. Sería como la expectativa resuelta. Te traen un paralítico allí, pues sánalo. Pero Jesús, cuando ve la fe, Jesús cuando ve toda esa disposición y esa convicción que tenían de traerlo delante de él, Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Pudo haber sido el relato de la sanidad y puede ser lo que todos esperaban y podría ser lo que trajera más fama a Jesús. Mire todo lo que pasó al paralítico y lo sanó cuando no era imposible que ocurriera. Pero Jesús sabía que los pecados de este hombre realmente eran su peor condición y le afligían. Que sus pecados de pensamientos y de palabras hayan transgredido la voluntad de Dios. Y eso nos deja ver que nosotros tendemos a ver mucho lo externo, necesidades externas. Y es cierto, son reales, pero la necesidad profunda del corazón es el problema del pecado y su separación de Dios. Jesús con ternura le dice, hijo, hijo. Y es como reconocer, yo sé la condición que es evidente. Quieres levantarte de allí, pero yo conozco tu problema real. Y no es estar allí en la cama. Tu problema real son tus pecados que necesitan ser perdonados. El conocimiento sobrenatural de Jesús se escapa a nuestra mirada. Nosotros vemos solo lo externo. Interpretamos de una forma muy liviana. Esa persona necesita es un trabajo.
Esa persona necesita es que su matrimonio se arregle. Esa persona lo que necesita es ser sano de esa alergia que tanto le aqueja. Esa persona lo que necesita es esto, es lo que vemos. Pero Jesús se dice, el problema es su pecado. Y todos nosotros, si toda persona está abierta ante los ojos de Dios, Jesús conoce los pensamientos, conoce nuestras intenciones y conoce realmente nuestras necesidades mejor que lo que nosotros mismos interpretamos. La prioridad de Jesús es la necesidad del alma, dándole al enfermo el perdón de sus pecados. Ahora, una creencia común entre los judíos de la época era que si un judío sufría una gran aflicción, era porque era un gran pecador. Tú estás gran enfermo es porque tú has pecado tanto. Tanto así, y miren que estoy hablando de judíos en la época de Cristo, pero viene de las ideas del Antiguo Testamento, de algunas personas que lo interpretaban así. Elifaz, no sé si conocemos ese personaje, fue uno de los consoladores de Job, de los amigos de Job. Y en el capítulo 22, versículo 5, le dice a Job, por cierto, tu malicia es grande, tus maldades no tienen fin. Vio a Job tan grave en salud, en situaciones críticas, y la conclusión que dijo Elifaz es que tú eres un gran pecador, tú haces tanta maldad. Ellos no podían comprender cómo una persona santa o una persona pura y justa sufriera tantos males. Y en época de Jesús, los discípulos le hicieron una pregunta similar. En Juan 9:2, Rabí le dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Quiénes le preguntaron? Los discípulos a Jesús. Bueno, ¿quién fue el que pecó? ¿Por qué está ciego? Eso debe ser que ha pecado mucho o que sus padres pecaron tanto que él está recibiendo esa consecuencia con su ceguera. Yo creo, hermanos, que hoy muchos cristianos piensan igual. Piensan y debilitan su conciencia con que cada enfermedad que padecen es un pecado cometido. Aquí no está buscando reforzar esa idea. Sí es cierto, hay muchas enfermedades que provienen por una vida pecaminosa, abierta. Aquel que lleva una vida de alcohólico, de mucho licor, es muy probable que sufra enfermedades propias de ello, consecuencias propias, eso es cierto. Enfermedades, consecuencias de pecados. Y pueden haber muchas otras situaciones, pero eso no quiere decir que tenga una relación directa, espiritual, no necesariamente. Y este es uno de estos casos precisamente. Si así fuese, que cada pecado, que cada enfermedad es consecuencia de un pecado, pues cuando Jesús le dijo eso al paralítico, ¿qué hubiese pasado? Pues el paralítico se parara. Si tus pecados son perdonados, el paralítico se para y se va. Y ya quedó. Claro, es que es pecado. El problema era el pecado que lo tenía así enfermo. No obstante, el perdón de pecados golpea la raíz de todas esas enfermedades, porque algo sí es cierto. Y es que la enfermedad, la muerte, la degradación fue producto del pecado. Y cada vez que nosotros experimentamos una situación de enfermedad, lo que debemos recordar es, oh Señor, hemos nacido en pecado. ¿Ya? Estamos en una condición pecaminosa, es verdad. El pecado entró en el mundo por un hombre y nosotros fuimos representados en ese hombre, eso es cierto. Pero también nos hace ver que hay una realidad mayor. ¿Cuál es? Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Jeremías 31:34, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En otras palabras, Jesús no viene a dar pañitos de agua tibia, no viene a dar simplemente la condición estable en este mundo. Jesús viene a proveer la solución definitiva que es el perdón. El perdón. Es una realidad, enfermedades, desgracias, situaciones difíciles. Sí, estamos en un mundo caído, pero nuestra mirada al cielo hace que nos demos cuenta que eso no es lo grave de todo, no es la peor cosa que podamos experimentar. Lo peor es cargar la culpa por el pecado. Y con el perdón que le otorga al paralítico, estaba cancelando su deuda. El paralítico podría irse de allí satisfecho porque estaba en paz para con Dios. Ese es el mayor regalo que su alma necesitaba.
que su vida necesitaba. Y el relato podría terminar allí. El relato podría terminar allí en ese versículo diciendo cuánto gozo hay por el perdón que ha recibido esta persona. Cuánta paz ha encontrado porque ya no es enemigo de Dios. Porque él podría pensarse que estaba alejado de Dios. No, Dios no podría acercarse a él. Pero la obra de Dios fue tal que el Espíritu de verdad movió a esos hombres, movió a este acostado y llega a estar delante de Jesús y recibe perdón de sus pecados. Aunque se fuera de esta reunión, si así fuera este lugar, una persona con la misma enfermedad con la que vino, pero está en paz con Dios, su gozo superaría eso que está viviendo. Su paz y su seguridad no se verían comprometidas con ello. Pero el asunto es que el Señor Jesús, cuando hace estos milagros y cuando quedan registrados en evangelios como este, hay una intención. Y es que, como no quedó allí la historia, el evangelista Marcos utiliza para darnos un punto más allá. Y es que esto da inicio a un conflicto. Versículos 6 y 7. Los escribas que estaban allí, los nuevos espectadores de lo que Jesús hace. Marcos 12 dice que estaban algunos escribas sentados. O sea, estaban en una posición de privilegio, porque eso es lo que ellos siempre acostumbraban, viendo lo que estaba ocurriendo lo suficientemente cerca, no para aprender de Jesús, sino para detectar sus enseñanzas, para buscar la manera de encontrar el error y la caída, para buscar cómo acusarle. Y de los escribas, pues al menos algunos se dividían en tres categorías. Habían unos que eran como estudiantes en formación, recibiendo la doctrina, pero también habían unos que ya se les consideraba expertos de la ley, que ya empezaban a predicar, y habían unos que se consideraban también hasta doctores de la ley. Era como esos grados de ser escriba. No sabemos cuáles eran estos, pero lo que sí sabemos es que estaban atentos a lo que Jesús estaba haciendo, estaban viendo que ya no le seguían a ellos y empiezan sus corazones a cavilar. Ese cavilar es ese ejercicio íntimo de profunda reflexión personal sobre lo que Jesús estaba haciendo y especialmente sobre lo que Jesús acababa de decir. Es analizar las palabras de Cristo, cavilar. Pero hay un problema con ello. Es que el corazón del hombre es engañoso. Así lo dice en Jeremías 17:9. Y pensamientos de meditación y reflexión en la intimidad de tu corazón pueden ser engañosos. ¿Por qué? Porque el corazón tiene esa tendencia de pecado. Nuestras meditaciones y reflexiones íntimas, ¿a dónde deben ser dirigidas? ¿Con qué deben ser iluminadas? Con la verdad de la palabra de Dios. Y allí es donde la filosofía de este mundo falla. En este mundo se nos habla mucho ahora de la espiritualidad, la reflexión personal, la introspección. Analízate, analízate y ahí encontrarás muchas respuestas. El problema es que tu corazón es engañoso y perverso en gran manera. En otras palabras, no confíes en tu propio corazón. No confíes en tu propia reflexión ajena a la verdad de Dios, porque te va a tender hacia el mal. No lo hagas. ¿Cómo se te ocurre hacerlo? Más bien, necesitas recibir la verdad de Dios. Y cuando medites en ella, ahí es que encontrarás realmente paz. Hermanos amados, un ejercicio que se nos presenta desde las Escrituras es meditar. Sí, meditar. Es decir, momentos donde usted puede estar a solas, claro, reflexionar acerca de la palabra predicada, pero es ella la que debe ser meditada. Te quedas razonando de ti mismo y lo que vas a encontrar es maldad, desesperanza, desconsuelo. Necesitas pensar en la palabra de Dios. Estos escribas no estaban pensando en la palabra de Dios, en lo que Jesús acababa de decir. Era tomando esa palabra para tomarla hacia sí y buscar la caída de lo que Jesús estaba haciendo. ¿Pueden notar? Y por eso es que tienen que meditar adecuadamente en las Escrituras. Hay muchos que toman la palabra de Dios y la leen completa y se jactan de decir, yo he leído la Biblia. Y empiezan a denigrar de Dios. Empiezan a hablar en contra de Dios y su palabra. Y miren que se supone que son los conocedores de las Escrituras, que han escuchado a Jesús decir, hijo, tus pecados te son perdonados.
Y lanzan tres frases, tres expresiones, porque lo que estaba en su mente está pensando así, y Jesús, bueno, Jesús conoce todos los corazones, y presenta tres cosas. Uno, ¿por qué habla de esta manera? ¿Quién es este que habla de esa manera? Dos, un veredicto, blasfema. Podría pensarse que está como en signos de admiración esa expresión. Blasfema. Se escandalizaron desde sus pensamientos. Y tercera frase allí que nos dice el autor es, ¿y quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En esas frases, lo que están demostrando es su concepción acerca de Jesús. Y decían, pero este Jesús no es el carpintero, porque Jesús tenía 30 años, había vivido todo ese tiempo allí cerca. O también, este no es el hijo del carpintero. No lo consideraban Dios, ni mucho menos. Entendieron que con esto que Jesús acababa de decir, hijo, tus pecados te son perdonados, Jesús estaba afirmando algo más que ser humano. Es más, una tradición de los rabinos, de los maestros de la época, decía que ni siquiera el Mesías tenía poder para perdonar pecados. Algunos llegaban a afirmar eso. Y como buenos escribas sabían que la ley dice en Levítico 24:16 que el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto y que toda la congregación debe apedrearlo, sea extranjero o sea natural, si blasfemare el nombre, que muera. Para ellos, esa blasfemia implicaba que Jesús estaba tomándose algo que solamente Dios puede hacer. Ni ángeles, ni hombres, ni ninguna iglesia, por más que se reúnan en un concilio, ni ningún ministro de ninguna clase puede aliviar la conciencia de los pecadores del peso de sus pecados y ponerlo en paz con Dios. No podemos hacer eso. Yo no puedo decirle tus pecados son perdonados. No lo puedo declarar yo. Es solamente Dios. Aunque yo pronuncie con la autoridad de Dios y te diga, Dios perdona los pecados, yo no puedo hacerlo. Yo no puedo perdonarte tus pecados ni tus transgresiones. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Yo no me acordaré de tus pecados. Miqueas 7:19, Él sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Los escribas tenían razón en algo. Ellos proclamaban, solo Dios puede perdonar pecados. Y tendrían razones para acusar a Jesús de blasfemia, a menos que él pudiese aportar o mostrar evidencias visibles de su autoridad y de su capacidad de perdonar. Si Jesús era un blasfemo, Jesús debía morir. Pero es que su juicio fue erróneo. Jesús no blasfemó porque Jesús dijo la verdad. Él es Dios. Y Jesús leyó esos pensamientos, porque esto que hemos leído hasta aquí de esa contrariedad, de esa oposición, es lo que Jesús sabe. Porque todos los pensamientos y todas las intenciones de nosotros son libros abiertos delante de Dios. Aquí, los que estamos acá, aquí sentados, acá, escuchando. Todos somos libros abiertos delante de Dios. Y Dios conoce lo que estás pensando ahora mismo. Y conoce cómo estás tomando la palabra suya. Si estás tomándola como una excusa para vivir en tus pecados, si estás tomándola como excusa para no seguir a Cristo, si estás tomando como excusa, pero esto no va conmigo, Él lo sabe. Porque Jesús no tiene necesidad de que nadie le dé testimonio de hombre alguno. Él conoce lo que hay en los hombres. Juan 2:25. Como Él sabe lo que está pasando en sus mentes, Jesús entonces se adelanta y le responde a sus pensamientos. ¿Ven qué interesante? Jesús leyéndole la mente, como diríamos de una forma muy vulgar en los días de hoy. Jesús le leyó la mente y entonces les responde. A veces podemos sentir que cuando Jesús habla, está hablando de nuestros corazones, como si Él conociera lo que pasó en la semana. Eso es cierto de Jesús, eso es cierto de las predicaciones. Es muy probable que usted venga a la casa de Dios, al pueblo de Dios reunido, escuche una predicación y usted se dé cuenta, el Señor parece que hubiese estado en la habitación conmigo. Parece que hubiese estado escuchando lo que yo hice en tal lugar y lo que yo dije en tal parte. Porque esa es la obra de Dios, desnudar nuestros corazones. Y regularmente encuentra pecado. Regularmente encuentra
que necesitamos ser corregidos por Él. Y Él tiene una respuesta para nuestras dudas. Él tiene una respuesta para nuestra incredulidad, para nuestras excusas, para nuestras quejas. Él no se queda con nada. Él les pregunta con algo que parece obvio. Usted está cavilando en sus corazones, yo lo sé. ¿Por qué cavilan? Yo se les voy a demostrar ahora. Y Jesús les dice lo siguiente. Y va a usar un tipo de lenguaje de mayor y de menores, de comparación. Versículo 9. Jesús dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? La verdad es que esta pregunta también genera cierta desconcierto, ¿verdad? Y nos deja ver que este texto ha estado diseñado de esa manera. Podríamos pensar de forma aparente, oigan bien, que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? De forma aparente. Porque nadie sabe si eso se ocurre en efecto o no. Si yo le digo a una persona, tus pecados son perdonados, ¿cómo sabemos que eso realmente es cierto? ¿Cómo lo comprobamos? ¿Quién me demuestra que tal o cual persona, porque yo se lo digo, ya está siendo perdonada? Eso solamente le corresponde saberlo a Dios. Solo Dios sabe cuando una persona es perdonada. Nadie podrá decir que no es perdonado, con certeza, porque no conocemos la obra de Dios en el corazón del hombre, ni cuándo sucede. Esa es la obra del Espíritu. Nadie puede ni negarlo ni afirmarlo. ¿Ya? En cambio, sanar a un hombre y que se levante, eso sí es mucho más fácil de comprobar, eso es evidente. Todos nos escandalizaríamos enseguida al ver esa obra. Entonces, ¿qué está mostrando aquí Jesús? Si lo más difícil puede llevarse a cabo, lo más fácil también. Perdonar pecados entonces no es que sea más fácil que sanar una enfermedad, realmente no es que sea así. De hecho, podríamos hasta decir que el perdón de pecados es mucho más difícil realmente que sanar una dolencia. Porque para perdonar se requiere pagar esa deuda. ¿Ya? Nuestro perdón fue pagado con la sangre derramada del bendito Hijo de Dios. Eso sí que es difícil, porque nadie puede pagar por su propia culpa, por más que lo intentes, por más que te esfuerces por vivir de una forma agradable y buena delante de los ojos de los hombres, no podrás pagar tu culpa delante de Dios, no puedes. Entonces Jesús utiliza ese punto de vista de mayor a menor, de lo más difícil, del punto de vista humano. Bueno, entonces vamos a demostrarles que yo sí puedo hacer lo difícil y lo fácil ante los ojos de ustedes. Y es lo evidente de una curación corporal. Si ustedes creen que entonces yo tengo el poder para levantar a este paralítico, también crean que yo lo he perdonado. Ese es el sentido. No son palabras vacías que yo le diga al paralítico, tus pecados son perdonados. Es una realidad. Y se lo voy a demostrar trayéndole la restauración de su salud. Ahora, levantar al paralítico no es algo menor tampoco. No pensemos en las sanidades de hoy en día de paralíticos, que uno lo ve como caminando robóticamente o como el bebecito que está aprendiendo a caminar y que da pasitos, porque esta no es la realidad de esta sanidad. La sanidad de paralítico es que todo fue restaurado a una condición sin progreso, simplemente al instante. Está el paralítico acostado, se le ordena levántate y anda, y se levantó, andó, corrió, saltó, brincó, se movió toda la restauración completa. Eso requiere el poder omnipotente de Dios. Ya requiere mucho poder. Entonces, tanto el perdón de pecado, como veíamos que solamente por medio de Cristo, y levantar incluso a un paralítico requiere gran poder de Dios y genera esa inquietud. Bueno, pero entonces si realmente Jesús levanta a este hombre, las acusaciones de blasfemia, ¿dónde quedan? Porque está demostrando que sí es hijo de Dios. Entonces empieza la duda. Va a generar, bueno, ¿realmente el juicio que hemos hecho los escribas es correcto? Y por eso que Jesús dice en Marcos 2:10, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Les voy a mostrar, que ustedes estén convencidos con lo que les voy a mostrar, que el Hijo del Hombre tiene tal poder. Bueno, usa la palabra Hijo del Hombre, también algo rescatable que hay que mencionar, y es que ese Hijo del Hombre
Está Jesús describiéndose a sí mismo tomando una figura de los profetas. Daniel capítulo 7, versículo 13. Muestra esa frase, el Hijo del Hombre frente al anciano de días, es el lenguaje simbólico, figurativo, que viene del cielo y que toma un gobierno sobre los reinos de este mundo. Ese es el Hijo del Hombre de Daniel. Y ahora Jesús está tomando ese principio allí. Principio de la venida en gloria del Padre. Principio de que Él es el que va a rescatar al pueblo. Principio de que Él ha existido siempre. Pero ese principio unido a que es un hombre. Jesús es Dios, Jesús es hombre, ¿ya? Verdaderamente. Y es el que está aquí. Une esa humanidad débil y limitada del hombre con el Hijo eterno de Dios, glorioso en majestad. Así que decir Jesús es, aquí estoy yo, soy el Hijo del Hombre de la profecía de Daniel, soy este hombre eterno ahora en Dios, pues Dios eterno. Y entonces es cuando le dice al paralítico, yo soy Dios, yo soy hombre, yo soy el Mesías prometido, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Eso es lo que dice Jesús. Es lo que le va a decir las palabras precisas con una autoridad divina. Y por eso es que esa es la respuesta divina, porque Jesús es Dios. No es la expresión impotente de un engañador y falso. Todos pudieron haber visto, bueno, dijo que le perdonó el pecado, pero ¿es cierto? Ahora este que le dijo eso, ahora va a decir, levántate y anda. Y sería una evidencia clara de lo que él decía, que lo que él decía es cierto, que tiene la capacidad para perdonar. Y que todo el sufrimiento que había llevado a causa de su limitación, ahora sería para gloria de Dios. Contra esto no podría haber argumento alguno. Y por eso lo que sigue es el asombro. Lo que lleva al versículo 12, último punto. Un resultado asombroso. ¿Qué pasó a la palabra de Jesús? ¿Qué pasó ante su expresión? Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Naturalmente, inmediatamente, como es el lenguaje de Marcos, todo así enseguida, tomó su lecho, se levantó y salió delante de todos. No podía pasar otra cosa. Es el Hijo de Dios hablando. Si Jesús dice que las piedras hablarán, las piedras hablarán. Si Jesús dice que el cojo se levantará, el cojo se levantará. Si Jesús dice, tus pecados son perdonados, por más pecador que seas, serás perdonado. Esa es la promesa de Cristo. Si tú crees que Él te ha rescatado de tu maldad, eres libre de tu maldad. Ya no hay enemigo que valga, no hay hechizo, no hay demonio, no hay enfermedad que te aleje del amor de Cristo. Nada, nada puede hacer. Ese milagro había puesto en evidencia que Jesús es el verdadero Dios con tal poder. ¿Cómo quedaron estos fariseos? Estos escribas, pues, estos escribas que son los del texto. Al ver que el impedido caminaba y que tenía fuerza para levantar la camilla y seguir adelante. El resultado fue asombro y gloria a Dios. Y eso es lo que pasa. Cuando Cristo muestra su mensaje, despierta un asombro por Él, un anhelo por Él. Hermano amado, no pierdas el asombro por la obra de Cristo diariamente en ti, por el sostén que te ha traído a tu vida en la fe. No pierdas ese asombro. Así como también te digo, no pierdas ni olvides que todo lo que tú hagas, digas, pienses, debe conllevar la gloria de Dios y que otros glorifiquen a Dios. Eso es lo que debe llevar tu vida. Eso es lo que debe pasar. Nunca hemos visto tal cosa. Algo que ellos no podían ver es cómo este paralítico pasaba, pero ahora no podían tampoco comprender cómo este hombre ha dicho eso y también ha tomado la determinación y la claridad de expresar, yo soy el Dios que sana y que perdona. Eso solamente es Jesús. Muchos mesías habían pasado por el pueblo de Israel en esa época y por eso se consideraba que Jesús podría ser uno más. Pero ahora Jesús está mostrando, no es que yo no soy un Mesías cualquiera.
de los que estaban en la época. Yo soy el verdadero Dios. ¿Qué podemos concluir a aplicar entonces de estas enseñanzas? Primero, bendita parálisis, bendita situación que llevó a ese hombre, que en medio de tanto sufrimiento lo acercó a su Salvador. ¿Cuántas aflicciones ha usado el Señor para traernos a Él? Y usted puede contar de su propia vida, ¿qué ha usado el Señor para traerte con sus cuerdas de amor hacia sí y no soltarte? Para conducirnos al gran médico del alma. Millares podríamos decir como David en el Salmo 119:71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Es tu obra, Señor, con nosotros. Así que, amado hermano, da gracias a Dios por todo aquello que te ha permitido vivir, incluso el valle de sombra de muerte, o aquello que usó para traerte hacia ti. Regularmente enfermedades y pesares son mensajeros bondadosos de Dios para traernos hacia Él, hacia Él. Solo Jesús puede sanar y aliviar el alma. Muchos hombres se jactan de que gozan de éxito, de salud, de paz, pero olvidan a Dios. Por lo tanto, pecan constantemente contra la soberanía y la gracia que solamente Dios puede ofrecer. Solo podrán usar pañitos de agua tibia que no solucionan el problema. Pero también hay que considerar lo siguiente, y es el tema del corazón. Podemos estar viendo milagros, obrar de Dios en contra de las leyes naturales que Él ha establecido. Podemos escuchar su palabra, podemos ver cómo Él actúa en otras personas, y aún así, a pesar de la sorpresa y el asombro, continuar en incredulidad. Y eso es lamentable, porque estos hombres en Capernaum, en Galilea, contemplaron la luz de Cristo. Algún autor lo dice de esta manera: vivieron bajo los rayos refulgentes del sol de justicia en su cenit, en todo su poder de mediodía, ilustrándonos con el sol. Pero sus corazones permanecían endurecidos. Oh, que Dios te guarde de estar en esa situación. Porque Jesús dijo eso respecto a Capernaum en Mateo 11, 23 y 24. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido en el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Explicando un poco esa expresión de Jesús. Capernaum, has visto muchos milagros, señales de que Jesús es la luz del mundo, de que Él es el Mesías. Lo has visto, lo has escuchado, pero sigues en incredulidad. Sigues ciega. Has decidido cerrarte a la verdad de Cristo. Por lo tanto, serás destruida. Tanto que si Sodoma, nosotros consideramos a Sodoma como de las mayores perversiones que ha ocurrido en la historia de la humanidad, y Dios trajo destrucción. Dice que si en Sodoma se hubiesen hecho milagros, hubiese pasado lo que está pasando ahora, se hubiesen convertido y no hubiesen caído, no hubiesen sido exterminados. Eran muy malos, pero pudo haber sido salvos si eso hubiese pasado. Bueno, Dios no lo hizo. Y ahora ustedes, Capernaum, que han recibido ese mensaje, tampoco lo hacen. ¿Qué querrá eso decir para nosotros hoy? ¿Cuántas veces has recibido la luz de la palabra de Dios? ¿Tienes un familiar creyente? ¿Vives entre creyentes? ¿O participas de reuniones como esta del Día Santo del Señor en iglesias bíblicas que predican la palabra de Dios? Y aún sales de aquí en incredulidad. Y sales de aquí diciendo, eso no es conmigo. Más adelante, aunque lluevan milagros del cielo, si no crees que Jesucristo es el Salvador de tu propia vida, que estás en tus pecados y que morirás si permaneces en ello, entonces perecerás. Por más que te llames cristiano, por más que creas que no has hecho nada malo, has rehusado seguir el nombre de Cristo. Y por lo tanto, este juicio terrible también es para ti.
Pero cristiano, nuevamente te digo, al escuchar la predicación de la palabra de Dios, al contemplar la obra de Dios en otros y ver la salvación que Él trae, el milagro más grande, dar vida a los muertos. Cristiano, asómbrate del poder de Cristo. Asómbrate y que ese asombro te lleve a una vida santa, a una vida que glorifique al Señor. Si tu vida no hace eso, si tu vida no genera ese asombro con tu testimonio, ni gloria al Señor de parte de otros creyentes, de parte de tu familia o de parte de otras personas que viven contigo o que te observan, entonces revisa tu fe. Revisa tu fe, porque puede que estés blasfemando el nombre de Dios y que la acusación que le daban a Cristo en ti sea real por manchar el nombre de Dios con tu conducta. Oh, no, hermano amado, no permita que eso pase contigo, que las personas no vean en ti y digan blasfemia. Dice que es cristiano, pero realmente es peor que cualquiera de nosotros. No, que los demás vean tu testimonio y digan gloria sea a Dios. No hemos visto tal cosa entre nosotros. No hemos visto cómo Dios puede hacer eso en una persona. Que tu vida sea ese libro abierto. Ya Dios lo conoce, pero que otros puedan verte y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a orar. Oh Señor, santo eres tú, creador de cielos y de la tierra. Tu gracia ha llegado hasta nosotros, una gracia de compasión, y nos ha rescatado de todos nuestros pecados, todos los que hemos puesto nuestra confianza en ti. Pero tú conoces los corazones de mis hermanos, de mis amigos, de todos los presentes en esta reunión, de todos cuantos escuchan el mensaje de tu palabra. Y tú conoces quienes aún se resisten a la verdad anunciada, quienes actúan como estos escribas, poniendo en recelo tu verdad, la realidad. Tú no eres cualquier personaje en la historia. Tú eres el Hijo verdadero de Dios y eres el Hijo del hombre que vino a traer salvación para todos aquellos que creen en Él, que trajo perdón real. Señor, no estamos siguiéndote meramente por lo que nos puedes conceder en este mundo, por los milagros que se predican y se anuncian todos los días. Te deseamos y te anhelamos porque solamente en ti hay reconciliación, hay paz, hay propósito, hay misión y hay gloria para ti. Gracias porque confrontaciones como esta nos permiten ver que no es un humanismo, no es centrado en mí, en nosotros, sino es centrado en ti. La gloria buscada es la tuya. Ayúdanos, Señor, para ser fieles a ti, a vivir vidas de gratitud a ti, porque siendo los peores pecadores de este mundo, porque conociendo nuestro corazón, nuestro veredicto es realmente hemos pecado en gran manera contra ti. Tanto escuchar tu palabra, recibir la luz y rechazarla. Has dicho, maldito aquel que no amare a Jesucristo. Pero a ti te plació atraernos a ti, al ser tus enemigos, hacernos tus amigos. Esa es la obra de tu Espíritu que has transformado nuestro corazón y nos has hecho vivir para ti y amarte a ti. Oh, gracias a ti, bendito Hijo de Dios, y que seamos un pueblo santo para ti. Y te ruego entonces por aquellos amigos que están en este lugar, oh Dios bendito, que escuchen este mensaje por primera, segunda, tercera vez, o que muchas veces lo han repetido y permanecen en esa condición. Señor, quebranta esos corazones. Muéstrales cuán graves son sus pecados ante ti. Cuánto oprobio han traído a tu nombre. Cuánto han desechado. Muéstrales que las puertas del infierno están abiertas de par en par delante de ellos. Por la culpa de vida. Por confiar en sí mismos. Y así puedan ver el gran Salvador que eres tú, oh Jesucristo. Conociendo su realidad, puedan alabar, exaltar y buscar el nombre de Jesucristo, por quien solamente creyendo en Él podrán ser salvos y guardados de la ira venidera. En tus manos estamos. Santifícanos más en ti y sálvanos en ti. Para la gloria de Jesucristo. Amén y amén. El Señor bendiga a su pueblo con su palabra.